no inicié más bien pensando en hacerlo como negocio. A mí alguien me compartió un parche en un café Starbucks en San Diego, California. Y en su momento no se me explicó mucho qué era, nada más me dijeron date la vuelta, me pusieron un parche en la vértebra 7, me extendieron la mano y me dijeron son $5. Esa parte a mí me pareció extraordinaria porque vi como la señora, yo siendo mujer de negocios, traía literalmente el negocio en la cartera. El que ella sacara un parche y después metiera dinero, lo encontré así como wow. En ese tiempo yo tenía 3 años y medio en otra compañía de redes de mercadeo que se llama Usana Health Sciences, que ya está en 21 países más o menos. Y allá son suplementos. Y en mi mente decía yo no puedo llegar con un bote, un frasco de vitaminas, vendérselo a un extraño, extenderle la mano, son $20, $30 y la persona se lo va a tomar, porque no es así. En cambio, pues un parche, tamaño un curita, sí era algo así como, wow, ¿no? Ni siquiera pregunté qué era, para qué era, simplemente me lo puse. Para sorpresa mía, duré 3 días en un estado de armonía que no tenía, porque en ese momento de mi vida estaba pasando una situación muy difícil, emocionalmente, financieramente y físicamente. Entonces, para mí fue así como que, como una liberación, por así decirlo, de endorfinas y de cosas que me hicieron sentir bien. Más adelante entendí qué era lo que me había hecho sentir así, y es la activación del timo, que es una glándula que tenemos aquí, que es lo que hace el parche Ian. Se escribe Aeon, sin embargo se llama Ian. Entonces, para sorpresa mía, pues el parche tenía muchísimos beneficios. Yo nada más compré uno y duré 3 días en ese estado de armonía, en la que me la pasé riéndome, y ciertamente captó mi atención. A los 3 días decido llamarle a la señora que me había vendido ese parche y le dije, ¿para qué más hay? Me explicó a grandes rasgos de qué más había, sin embargo no entendía los términos, las palabras, nada. O sea, me hablaba carnosín, me decía glutatión, pues nada, ¿no? Entonces dije yo, ¿sabes qué? Bueno, cuando me dice las palabras mágicas, hay para bajar de peso. Ah, dije, pues ese quiero, ¿no? Dentro de mi nivel de conciencia, para mí ese sonaba maravilloso. Entonces, con eso decidí comprar mi primer paquete y con eso inicio. Por eso les digo, yo no inicié como negocio, yo inicié porque quería utilizar y beneficiarme con el producto por probar un solo parche. Entonces, empiezo a utilizar el parche de bajar de peso y, oh, sorpresa, seguía viendo cosas extraordinarias. Empecé a bajar de peso muy rápido, principalmente porque se me quitó mi nivel de ansiedad. Bajó al grado que se me quitó el hambre. Se me quitó el hambre y empecé a elegir los alimentos de una manera consciente, cosa que antes no podía, antes de los parches. ¿Qué quiero decir con consciente? Ya no comía por hambre, ya no comía por comer. Cuando tenemos ansiedad, comemos lo que sea. Aquí yo llegaba a cualquier restaurante y podía elegir los alimentos. Y esa parte pues estaba padre, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que me empezó a bajar todo lo que era la grasa corporal y me empezó a aumentar mi nivel de energía. Entonces me empecé a transformar, ¿no? Por así decirlo. Un mes y medio más tarde dije, esto lo tengo que compartir. Está muy fácil bajar de peso colocándote un parche. Entonces, así lo hice. Invité unas personas a mi casa. Empecé a hacer presentaciones en mi casa. Así empecé con 1, 2, 3 y en la tercera llegó un invitado de un invitado, de esas personas que no conoces, pero que alguien lo llevó a tu casa, porque empecé en mi casa. Y el señor se la pasó levantando la mano, haciendo preguntas, cosa que me tenía ya incómoda, ¿no? Y yo decía, ay, este señor, ¿por qué pregunta tanto y por qué pregunta tanto? Hasta que el señor dijo, yo necesito compartirles mi testimonio. Y dije yo, pues adelante, ¿no? Dice, yo soy representante médico, tengo 20 años en la industria farmacéutica y yo no sabía que era glutatión, entonces, pero para él pues era algo muy importante, porque nos compartió que él era sobreviviente de cáncer y nos explicaba que el glutatión no puede, el cuerpo no lo asimila de afuera hacia adentro, intravenoso o tomado, simplemente no se puede porque el glutatión es algo que nosotros producimos de manera natural en el hígado. Y este se encarga de muchos beneficios, sin embargo hay 3 que son muy importantes. Refuerza el sistema inmunológico, desintoxica principalmente metales pesados y nos hace crear el antioxidante más potente que hace el cuerpo humano. Obviamente esto captó mi atención y dije yo, wow, entonces nos empieza a compartir cómo hay muchos
pues médicos, terapeutas, e incluso en hospitales, inyectan el glutatión, sin embargo el cuerpo agarra un poquito y lo desecha a través de la orina. Sin embargo, con eso poquito que agarra el cuerpo, que alcanza, igual que el colágeno, igual que la coenzima Q10, igual que muchos nutrientes que no, o enzimas, péptidos, hormonas y demás, simplemente el cuerpo no los va a absorber. ¿Okay? Por eso a mí me llama mucho la atención cuando empiezan a vender que colágeno untado, tomado y demás, cuando el cuerpo simplemente no lo va a absorber. ¿Okay? Entonces, esta parte llamó mucho la atención de la persona y de mí, porque dije yo, wow, refuerza sistema inmunológico y desintoxica. Yo tenía en ese entonces 13 años viviendo con síndrome de Crohn, ya diagnosticada por varios médicos especialistas en el área de gastroenterología, porque duré 11 años enferma de mi sistema digestivo, con una diarrea crónica. Se llama intestino permeable. Eso viene siendo síndrome de Crohn. Intestino permeable o leaky gut. Yo reciclaba las toxinas. ¿Okay? Y mi sistema digestivo no producía flora intestinal. Entonces estaba inflamada, deprimida, pero sobre todo inflamada y muy intoxicada. Sin embargo, dentro de, en ese momento, con ese nivel de conciencia que yo tenía, pues yo compré el de bajar de peso porque los otros no sabía qué era. Para no hacerles el cuento más largo, empecé a utilizar el glutatión y eso literalmente cambió mi vida para siempre. Empecé a utilizar el glutatión en este punto de aquí, que es el punto del intestino grueso, que es lo que yo tenía más dañado, y empecé a utilizar el carnosín en este punto de acá. Ahí también explicaban que el carnosín es el que nos ayuda. Bueno, el parche, cabe mencionar, los parches no contienen ni glutatión ni carnosín. Nos estimulan a que nosotros lo produzcamos en altas dosis. Entonces, al yo utilizar esos dos parches, carnosín y glutatión, se empezó a reparar de manera natural, sin ninguna sustancia química que entrara en mi cuerpo, mi sistema digestivo. Empecé a producir flora intestinal, me empecé a desintoxicar y mi sistema digestivo, tanto intestino grueso, delgado, el colon, se empezó a reparar. Y más o menos en 3 semanas empezó a calmar mi sistema digestivo. O sea, mi estómago dejó de hacer ruido porque normalmente tenía mucho movimiento, mucho gas. Y se calmó la diarrea. De ahí paso a perderle el miedo a los alimentos. Y empiezo a comer un poquito de esto, un poquito de aquello. A los 3 meses tomé un avión, después de mucho tiempo de no poder viajar, porque tenía que medir los tiempos por esa condición física tan mala que tenía. Y le llamé a esto de LifeWave, a mi equipo, a mi proyecto, a mi movimiento de salud, así, movimiento de salud y prosperidad económica. Porque empecé a moverme, empecé a tener prosperidad económica y empecé a recuperar mi salud. Entonces, en mi caso, soy un vivo ejemplo o un vivo testimonio de que yo entré al negocio porque yo recuperé mi salud. Entonces, hay una emoción muy fuerte, hay una pasión desbordante, si ustedes quieren, con la que yo la comparto, porque a mí me cambió la vida, es más, sin quererlo exagerar, me salvó la vida.